ustedes han desarrollado ya 4 capítulos diferentes. Conmigo iniciamos la parte de bioenergética, hicieron ustedes la parte de enzimas, luego hicieron carbohidratos, luego han hecho lípidos, finalmente han desarrollado proteínas. Este examen de esta semana, si no me equivoco, es el viernes, es un examen de proteínas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos intentando ver es que hemos venido estudiando diferentes macromoléculas con sus diferentes pequeños detalles adicionales. Pero ninguno de ellos podría tener funcionabilidad si no entendiéramos que esta parte es importante y necesaria. Hablar de aquellas cosas que me van a permitir que lo demás funcione resulta siendo relevante. Pero además de eso, esto va a permitir que lo demás funcione, pero además su afección va a generar una serie de problemas en ellos. No nos olvidemos entonces que entender lo que son purinas y glidinas para mí es importante, porque yo a partir de allí debo empezar a hacer conexión de que este grupo de moléculas va a constituir una secuencia más grande de moléculas que tiene esta característica de generar información. Y eso es de repente lo relevante de estas moléculas. Primero establecer y decir, primero debo conocer cómo son las pirinas, debo conocer cómo son las pirimidinas, porque eso es parte de ¿qué? De la estructura de mi ADN. Y si yo sé que es la estructura de mi ADN, yo debo conocerlo bastante bien para entender cómo es que este grupo de elementos son requeridos para este proceso importante. Como todas las macromoléculas que ustedes han venido estudiando, inmediatamente nosotros nos ponemos a pensar y decimos, caramba, todas las cosas que nosotros estamos desarrollando tienen que ver en función de ¿qué? De este grupo de moléculas. Siempre hago una especie de comparación en esto y digo, estos me van a generar información, sí, en forma de asociación, porque estos son núcleos básicos que se van a juntar con un azúcar y luego se van a formar con un fosfato, y eso genera lo que se llama la unidad monomérica de los ácidos nucleicos, que vienen a ser los nucleótidos. Entonces, si yo digo los nucleóticos es la base de mis ácidos nucleicos, yo debo conocer cada uno de sus componentes. Y uno de sus componentes importantes son las bases nitrogenadas. ¿Y de dónde derivan las bases nitrogenadas? De purinas y pirimidinas. Entonces, voy anexando cosas que va a ser muy importante para entender todo lo que es información. Y les decía, qué importante es la información. ¿Por qué motivo? Porque finalmente, este es un código de lectura para generar información. Y los códigos de lectura me van identificando determinadas particularidades. Yo digo, hago una especie de comparación. Mi código de lectura para mi ADN solamente es 4 moléculas diferentes que me generan información. Para todas las proteínas que yo tengo, solamente son 4. ¿No? Si considero el ARN, ya con eso son 5, porque el uracilo está dentro de los ARN. Pero bien, sigue siendo 4 para mi ADN. Muy bien, con esos 4 yo codifico todo un sistema de información para todas las proteínas que yo conozco. Unas, proteínas, todos los demás. Bien, son 4 códigos. Pero esto de aquí viene a ser un sistema muy interesante. ¿Por qué? Porque en esos 4 tiene una característica particular. Esos 4 están formados ¿por qué? Por carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Famoso chon que tienen las proteínas, también los ácidos nucleicos, donde tienen ese grupo de elementos químicos que se acompañan con ellos. Muy bien, pero mira, estamos hablando de 4 elementos químicos que hacen un conglomerado para formar información. Entonces digo, qué interesante es recordar que en este escenario de cosas, de codificar información, este sistema de información que permite generar en todos los seres vivos, se mantiene esta característica. Y digo, pero hay otro sistema de generar información. Y ese sistema de generar información es lo que tenemos aquí en todo este tipo de equipos inteligentes que hacemos uso del día a día. Pero ese equipo que nosotros usamos día a día solamente tiene 2, ya no tiene 4 elementos diferenciados que me generan información. Solamente con 2 dígitos me generan toda la información existente. Y utilizan el 0 y el 1 y nada más. Pero, ¿quién es el que finalmente permite que esto de acá
acumule y se almacene, es un elemento químico diferente. Ya no es carbono, ni nitrógeno, oxígeno, ni hidrógeno, sino que se dice. Es un elemento químico diferente. Pero con ese elemento químico yo estoy generando una gran cantidad de información y tranquilamente en sus respectivos celulares ingresa todo un abanico de información. Y si ustedes recuerdan, carambas, ahora las supercomputadoras que hoy día existen, carambas, tienen todo el planeta digitalizado. Ustedes entran a DNI y con un clic, solamente identificando su DNI, ya tienen todo su historial de ustedes. Nombre, edad, dónde naciste, quiénes son sus padres y todo lo demás. ¿Qué está haciendo? Está codificando información. Está almacenando información. Y esto de aquí también almacena información. Pero ¿qué tipo de información está almacenando? Está almacenando información para caracterizar proteínas. Y nada más que proteínas. Y ustedes han venido estudiando, pero carambas, pero para mí también es importante los demás elementos químicos, o mejor me he dicho, las otras moléculas, porque el ácido araquidónico es un ácido poliinsaturado necesario, ¿no? Hay ácidos grasos esenciales que finalmente deberían estar codificados, pero en mi ADN no se codifica nada más que no sean proteínas. Y esto de acá tiene una relevancia interesante y lo vamos a ver ahora. ¿Por qué existe esto de aquí? Entonces la pregunta que nos hacemos es, caramba, si es que yo sé que esto de acá es tan importante, obviamente la pregunta es, ¿nosotros consumimos ácidos nucleicos? Claro que sí. ¿O no lo consumimos? Sí lo consumimos, ¿verdad? En nuestra lista está el ácido nucleico, claro que sí, de manera inevitable. Consumo un grano de arroz y hay ácido nucleico, papa, ácido nucleico. Cualquier tubérculo tiene ADN. Siendo tubérculos se le van a crecer tubérculos porque tiene ADN. Eso quiere decir que en mi dieta yo no puedo excluir el ácido nucleico. Consumo carne y ahí tiene núcleos. Finalmente en mi dieta hay ácidos nucleicos, sí o sí. Entonces digo, caramba, yo sé, ustedes han visto el metabolismo de las otras macromoléculas, y ustedes comen proteína, un trozo de carne, y eso es totalmente digerido, empieza un proceso de digestión. Hay enzimas que van a empezar a romper. ¿Para qué? Para que esa proteína se fragmenten sus aminoácidos y empiecen a ser absorbidos. Eso es lo normal en un sistema digestivo competente. Pero, pero también estoy consumiendo ácidos nucleicos. Si estoy consumiendo ácidos nucleicos, y obviamente, si estoy consumiendo ácidos nucleicos, que son inmensas moléculas, al final debe haber una forma de que estos ácidos nucleicos también se fragmenten. Alguien tiene que cortar esa inmensa molécula, y para eso existen las llamadas exonucleasas y endonucleasas. Ya voy graficando que mi inmensa molécula va a tener que ser de toda manera fragmentada por enzimas en los extremos o al medio, dependiendo de a qué nivel está actuando. Puede ser una exonucleasa 5' o una exonucleasa 3', pero al final me está diciendo dónde está activando. Mira, primer criterio. Y estoy acá intento compararlo en relación con las proteínas. Yo tengo una inmensa proteína que voy a tener carboxipeptidasas o aminopeptidasas, donde estén actuando por el grupo carboxilo o por el grupo amino, pero también voy a tener algunos enzimas que van a actuar en la estructura interna de la proteína, que es una centropeptidasa. Entonces, al final lo que estoy diciendo es que efectivamente voy a tener enzimas que tienen un accionar muy parecido a otro grupo de moléculas como las proteínas. Entonces, voy reconociendo en esta inmensa molécula de ADN que finalmente cumple roles interesantes que en mi dieta voy a tener la posibilidad de alcanzar. Entonces digo, caramba, es interesante. Si yo sé que el ADN es lo que finalmente me genera información, caramba, yo digo, si estoy consumiendo papa, pues estoy consumiendo el ADN de la papa. Y está ingresando el ADN de la papa a mi estructura corporal. Entonces yo puedo decir, doctora, ¿podría reproducir el ADN de mi papa, de la papa en mi cuerpo? Estoy consumiendo su ADN. ¿Podría reproducir ese ADN? No. Se
Seguro que no. Seguro que no. Imagináramos. ¿Ustedes alguna vez han comido cuy? Sí. ¿Con cola? Ni con el cuy. Cuy con cola se consume también, doctor. ¿Sí? Y el asunto es más elegante decir cuy con cola que decir rata, ¿no? Porque estamos rodeados de ratas, ¿no? Pero esos son ratas con saco y corbata. Esos son los tipos de ratas. Pero el asunto es que yo intento decir lo siguiente: si yo estoy consumiendo material codificado, finalmente el problema es que si yo consumo un material codificado, finalmente yo estoy rompiendo, lo que estoy generando son sus unidades. Y sus unidades están incorporándose a mi cuerpo. Pero esas unidades no me reproducen la información previa, porque lamentablemente esa información previa tiene una secuenciación distinta. ¿Por qué, doctores, la insulina no podemos darle por la boca al paciente? ¿Por qué, doctora? ¿Porque no se va a digerir? ¿O será al revés? No se absorbe. ¿Perdón? No se absorbe. ¿La insulina está constituida de qué? ¿De qué está constituido? Proteínas, lípidos. De proteínas y lípidos. ¿Sí? ¿De qué? Es un péptido, ¿no? ¿Y el péptido de qué está constituido? De aminoácidos. Si está constituido de aminoácidos, ¿estará constituido de lípidos? No. ¿También? ¿Doctora? ¿Usted me dijo eso? ¿Está constituido de lípidos y está constituido de aminoácidos? Categóricamente no. No, porque son sustratos totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué les explico esto de acá? La doctora me decía, carambas, si yo consumo insulina, no se va a digerir. Yo estoy comiendo algo que es, por el péptido constituido de aminoácidos. ¿Qué van a pasar con mis enzimas? A romper. ¿Lo van a hacer? Lo van a romper. Entonces mi insulina va a dejar de ser insulina y al final va a ingresar como aminoácidos. Y como un aminoácido ya no hace ninguna función. Y por eso que a las personas que le ponemos insulina no le podemos dar por la boca, porque lo va a digerir. Y como lo digiere, al final ¿qué pasa? Ya no hace ningún efecto. Y por eso le ponemos de frente, debajo de la grasa, subcutánea. Hacemos un bypass, ¿para qué? Para que las enzimas digestivas proteolíticas no destruyan la insulina. Porque una insulina que perdió un aminoácido pierde función. ¿No? Entonces, es una de las razones por qué no empezamos a... Entonces, ¿por qué le decía esto de la insulina? Porque finalmente la insulina es una estructura que tiene naturaleza proteica. Y las estructuras proteicas pierden función en razón de la actividad en la cual son sometidas. Y lo mismo estamos hablando en relación a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a tener una característica importante. Entonces, de este conglomerado de cosas, vamos viendo y decimos, caramba, si estas bases nitrogenadas son tan importantes, si son relevantes, si son necesarias, pues yo debo conocer cómo se constituyen, cómo se forman, cómo se anexan, si se forman o no se forman, o es necesario sí o sí que yo lo consuma, y sabiendo que esto es muy importante para muchas funciones que lo vamos a ir viendo. Son necesarios, pero el asunto es, caramba, si son necesarios, yo debo consumirlas sí o sí, o a veces sí y a veces no. ¿Ustedes qué creen? ¿Debemos consumirlas sí o sí? Así. Es como, caramba, decimos, los aminoácidos esenciales, ¿tenemos que consumirlos sí o sí? Sí. ¿Los no esenciales? A veces sí, a veces no. Si quiero lo consigo, no lo recibo, porque finalmente de los esenciales voy a formar los no esenciales. Mi cuerpo tiene capacidad para hacerlo. Entonces yo pregunto, para un caso particular de estos nucleótidos o elementos relacionados a macromoléculas de información, ¿es necesario que los consuma, doctora? ¿Sí o no? ¿Qué dice, doctora? ¿Sí o sí debemos consumirlo? ¿Sí o sí? Doctorita, ¿qué me dice usted? ¿Sí o sí? ¿Usted, doctora?
Ya. ¿Hay alguien que me diga no? Sí. Pues la parte de los hijos individuales que no hace el bien, creo que sí se puede sintetizar. Una de otra me dice que no necesariamente, porque podemos utilizar otros sustratos para formarlos. Y aquí es interesante, doctora, sí, y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo se forman las purinas, cómo se forman las piridinas y finalmente cómo se desecha, porque todo lo que se forma también tiene un proceso de eliminación, ¿verdad? El colesterol, ¿podemos formarlo? He visto muchos 19, muchos 20 en ese examen. Espero que en ácidos nucleicos se pueda volver a reproducir lo mismo. Pero el asunto es, digo, si es que estamos hablando de cosas, ¿el colesterol se forma, doctora? ¿Podemos formar colesterol? Sí. ¿Dudas? ¿Se puede formar colesterol, doctora? ¿Se forma colesterol, doctor? En esa clase de hormonas les hice todo un esquema, les dije, caramba, mire cómo se forman todas las hormonas partiendo del colesterol, pero el colesterol es una sustancia que se puede formar partiendo de la psicosis, todo un rollo. ¿No? Sí, podemos formar. Entonces, el asunto hay cosas que sí podemos formar y hay otras cosas que no lo podemos formar. Los esenciales no lo vamos a formar. Y esto de aquí, también podemos formarlo. Tenemos la carga enzimática para formarlo, ¿no? Y voy a formar partiendo de sustratos diferentes, un sustrato, otro sustrato, y lo voy acoplando y al final tengo la estructura, la base. Una vez que tengo la base, al final simplemente se procesan los demás elementos y se acopla y tengo el núcleo, que es la estructura básica para generar información. Entonces, si nosotros estamos viendo esto de acá, yo debo reconocer algo en este proceso. ¿Qué es lo que debo reconocer en este proceso, doctores? Lo primero, en este proceso, me olvidaba un pequeño detalle, ¿ya? Pero en este proceso estoy intentando graficar cómo es la esencia de la formación de estos elementos nitrogenados, que son la base para generar información. Yo debo recordar dos cosas importantes. ¿Mi cuerpo tiene opción de formarlo? Sí. Pero mi cuerpo tiene la opción de recibirlo también, porque no hay dieta que no tenga ácidos nucleicos. Soy vegetariano, está bien, eres vegetariano. ¿Y la célula vegetal no tiene ácidos nucleicos? Claro que sí, pues. Igual con los vegetales y todo, están creando el ácido nucleico de ese vegetal y se va a fragmentar por las enzimas que hemos mencionado y se va a absorber los nucleótidos. Finalmente, no hay dieta que sea excluyente de ácidos nucleicos. Entonces, yo parto de ese concepto y digo, caramba, yo voy a tener un aporte, pero también voy a tener capacidad de formarlo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la naturaleza a través de los años ha tenido una visión de tener posibilidad de formar, pero además también de ingresar. ¿Por qué? Porque esto es el sustento de que yo tenga una herencia. Esto es el sustento de que finalmente mi cuerpo tenga manteniendo su actividad. Cuando hemos mencionado, en algunos casos, cuando hemos realizado el seminario de quemaduras, decíamos, ¿en cuánto tiempo se recambia la piel? Un mes. Un mes, 28, 30 días aproximadamente. Cada 28 días se recambia la piel. Y eso significa que yo debo tener un estrato basal que se está multiplicando de manera progresiva, porque lo que está encima se está cayendo. Con cada baño estamos eliminando muchas células del estrato córneo. Entonces, ¿tiene que ser reemplazado ese estrato córneo? Claro que sí, y se está reemplazando de manera continua, pero para eso las células tienen que dividirse en la parte inferior. ¿Para qué? Para reemplazar lo que está en la parte superior. O sea, quiere decir que nuestras células se están dividiendo de manera constante. Y para dividirse, ¿qué significa? Que tienen que tener nucleótidos. Tienen que tener esa cosa que es necesario para generar división celular. No hay célula que si no duplica su ADN no se divide. Y si no se divide, no habría posibilidad de recambiarlo. Entonces, yo necesito una gran cantidad de estas sustancias para que este cambio ocurra. Si no, no va a ocurrir el cambio. Entonces, nuestra primera labor es recordar
que todo este conglomerado de cosas que estamos mencionando son necesarios para eventos funcionales posteriores. Vamos viendo algunos detalles de esta estructura que nos es interesante. Le decía que la estructura del ADN está caracterizado por tener 4 moléculas diferenciadas. Estas 4 moléculas diferenciadas van a provenir de los núcleos de purina o pueden provenir de los núcleos de pirimidina. Los núcleos de purina son 2 anillos asociados, mientras que el núcleo de pirimidina es un solo anillo. Estos de acá están asociados a guanina y adenina y los otros simina, citosina y timina. Muy bien. Las diferencias son muy puntuales. Algunas variaciones en la relación en el enlace que tiene con el carbono, el anillo de carbono, que los diferencia a uno de otro núcleo respectivo. Aquí hay una diferenciación grupo cetónico, pero aquí hay un grupo amino que los está diferenciando. Son 2 núcleos de purina que se diferencian por un enlace distinto. Igual va a ocurrir con la citosina y la timina. Pero fíjense aquí entonces lo relevante de todo esto. Estoy intentando graficar lo siguiente. Todo esto de acá que estamos mencionando tiene una gran importancia en todos estos eventos que al final estamos observando. ¿Qué eventos estamos observando en todas estas cosas? ¿Por qué es importante conocer los nucleótidos? ¿Por qué es relevante volver a hablar de esto? ¿Y por qué va a ser meritoriamente necesario informarnos? Porque repercute en otras funciones que ustedes han venido desarrollando. Cuando yo hablo de la UDP glucosa, ¿recuerdan de la UDP glucosa? ¿Recuerdan de la UDP galactosa? ¿No? Esto es importante, es necesario, pero esto está formado ¿de quién? De uracilo. Me dice, el uridina y fosfato está formado por una base nitrogenada que es uno de ellos, llamada uracilo. Y ese uracilo es parte de qué? De los núcleos de pirimidina. Y entonces, en su constitución ya hay una base nitrogenada. ¿Que tiene errores importantes? Claro que sí. Esto lo han venido estudiando reiterativamente a través de todo el curso. ATP. Pero el ATP, ¿qué cosa es? Es adenina. Adenina trifosfatada. ¿Y la adenina qué cosa es? Es una base nitrogenada. ¿Qué rol tiene? Muchísimos roles que ustedes han venido tratando de cohesionar en la parte de lo que han venido estudiando. Tengo aquí una razón más para recordar que esta de acá tiene errores importantes. Y si sigo la secuencia, también tengo acá la citilin y fosfatocolina, que es otro rol importante. Pero aquí, ¿quién está acá? Está la citosina, que es otra base nitrogenada y cumple roles importantes. La coenzima A, ustedes han visto dentro del ciclo de Krebs todo ese proceso para que finalmente intervenga. Hay otras coenzimas que tienen roles importantes. Ustedes lo han visto en la cadena de la cadena transportadora de electrones. ¿Cuál es el rol de cada uno de ellos que están cumpliendo? Esto participa en una serie de reacciones enzimáticas. Son coenzimas para que la enzima funcione. Sin su presencia no hay posibilidad. Hablábamos del hígado graso. ¿Por qué no hay hígado graso? ¿Por qué se forma hígado graso? Porque la cantidad de NAD oxidados está deplegada, está disminuida o está ausente cuando hablábamos de hígado graso alcohólico. Entonces, al final entonces estamos viendo que tiene roles importantes y variados, y finalmente nos quedamos con estos 2 últimos que son ¿qué cosa? Segundos mensajeros. Y cuando hablábamos de, ¿recuerdan hormonas? Le decía, ¿ingresa a la célula un mensaje? No ingresa en la medida que no tenga naturaleza lipídica, pero sí tiene naturaleza lipídica si ingresa. Pero aquellos que no tienen naturaleza lipídica se quedan en la membrana, pero van a activar toda una serie de proteínas de membrana para formar ¿qué cosa? Segundos mensajeros. Y los segundos mensajeros son los que llevan un mensaje hacia núcleo, porque el mensaje
justamente tiene una finalidad, que se produzca una respuesta. Y quien te va a dar una respuesta es justamente una parte del ADN que existe en el núcleo. Esa parte va a ser activada para que finalmente se genere la respuesta. Cuando decimos, caramba, yo tengo gran cantidad, estoy consumiendo gran cantidad de azúcar y mi azúcar empieza a subir, perfecto. El azúcar que está en la circulación ingresa directamente al páncreas a través de los GLUT2, que no son insulino dependientes, y estimulan ¿a qué? A que esa célula, la célula especie sensor, una célula sensora para ver cuánto de glucosa está circulando, se da cuenta que está llegando demasiada cantidad y va a soltar a la insulina que ya está preformada ahí. Pero va directamente al núcleo para estimular la zona de la insulina que está codificada para que nuevamente copien el mensaje, se va al ribosoma y el ribosoma empieza a producir más insulina. Y eso es el segundo mensaje. O sea, no es que terminó, no, hay una respuesta porque necesitamos una respuesta. Entonces, esto de aquí nos obliga, doctores, a recordar que hay una serie de razones por las cuales la célula necesita de estas moléculas para que tenga una viabilidad funcional. Vías que conducen a la formación de nucleótidos, justo este de acá es interesante. Les vamos a mencionar las vías del novo y las vías de la recuperación. Cuando decimos las vías del novo significa que van a empezar a formar ese núcleo partiendo de moléculas totalmente diferentes, como aminoácidos, glucosa, CO2, elementos, moléculas que son totalmente diferentes al núcleo, pero que cada uno de ellos va a contribuir a que se forme el núcleo. La vía de recuperación es la que finalmente funciona de manera mucho más importante, porque aquí siempre, siempre nosotros tratamos de ahorrar energía. En todas las cosas que hacemos siempre tratamos de ahorrar energía. Doctor, ¿de qué parte se viene usted, doctor? De Jesús María. Jesús María. ¿Dónde se baja usted? Cuando viene acá a la universidad, ¿dónde se baja? Cerca del puente de Benavides. Cerca del puente de Benavides, correcto. Cruza el puente de Benavides y estamos en la universidad, ¿verdad? Miren lo que estamos tratando de verificar. El doctor llega a su paradero y va a buscar el sitio más accesible para llegar a la universidad. El más accesible. Porque a él, al doctor, no se le va a ocurrir de ninguna manera bajarse aquí en Benavides, irse hasta Tacumo y regresar para entrar por la puerta posterior de la universidad. No sería posible un derroche de energía cuando yo siempre, en todas mis actividades, busco evitar que el derroche de energía se haga notorio. Y la célula hace lo mismo. La célula, para producir el novo, necesita mucha energía para formarlo. Pero caramba, ¿qué hace? Oye, digo, fabuloso. ¿Cuánto de sangre normalmente formamos, doctor? 5 litros. ¿Diario o Por día, cuánto? por día. Por días. Un litro, pero no me acuerdo. ¿Cuánto? No me acuerdo. ¿Recuerda, Un doctora? litro. Hematología, doctor Velázquez. Segunda clase de fisiología. Doctora. Y está en su librito todavía, doctor Velázquez. ¿Compraron su libro o no, doctor Velázquez? Copia, ¿no? Fotocopia. ¿En la fotocopia dónde está? 1.5 litros. Doctores, recuerden, la cantidad de sangre que producimos es de 25 a 50 mililitros diarios. Diarios. Pero también diariamente destruimos la misma cantidad de sangre. Diariamente destruimos la misma cantidad. Caramba, si decimos, es cierto, pues estamos produciendo y estamos también destruyendo. Cuando yo destruyo una célula, ¿la célula de qué está constituido? También está constituido de qué? Núcleo. Excepto el eritrocito, que no tiene núcleo, ¿no? Pero las demás células que se destruyen tienen núcleo. Y si tienen núcleo, ¿qué va a pasar con su ADN? También va a ser hidrolizado, también va a ser fragmentado. Pero ese núcleo que está hidrolizando su ADN, lo que está haciendo es liberando nucleótidos. Libera nucleótidos. Y justamente acá viene el concepto, recuperación.
ese nucleótido que se está destruyendo esa célula, yo lo voy a coger para producir la nueva célula. La recuperación. Estoy recuperando, y ahí no estoy gastando energía. Ahí lo estoy ahorrando energía. Ahí estoy permitiendo que yo pueda recuperar una parte en ese proceso. Y eso es importante, porque mi célula lo que busca es ahorrar energía. Y una forma de ahorrar energía es utilizar estas vías de recuperación. Recupera lo que se está destruyendo, lo que necesariamente se va a destruir. No nos olvidemos que en mi cuerpo hay muchas células que están siendo lisadas, ¿no? Mecanismo de fagocitosis o mecanismo de apoptosis que se destruye la célula. Pero allí hay parte del núcleo que puede ser recapturado en este proceso de recaptación o recuperación. ¿Ya? Entonces, es importante recordar esto de doctores. Este es un esquema que ustedes lo van a ver en todos los libros. ¿Por qué? Porque finalmente aquí es donde yo debo recordar lo siguiente. Fíjense, este es un núcleo de purina. Este es el núcleo de purina. Y el núcleo de purina está constituido por estos elementos químicos, entre carbonos y nitrógenos. Ese es su núcleo, carbonos y nitrógenos. Es el núcleo. Pero si ustedes observan acá, digo, todo esto de acá es posible, todo esto de acá es posible en relación de que yo tenga estas otras moléculas. Aminoácidos, CO2. ¿De dónde surge el CO2? ¿De dónde surge el CO2? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Y en ciclo de Krebs ahí se genera CO2. Hay en otros lugares también, pero ahí tenemos el CO2. Como consecuencia de la oxidación de la glucosa, me estoy empezando a secuenciar una cantidad de moléculas de este tipo. Aminoácidos, yo lo voy a tener por mi dieta o porque empiezo a degradar mi músculo y voy a tener aminoácidos. Estos de aquí son derivados sales estas sales, el formato deriva del ácido fórmico. Es una sal derivada del ácido fórmico, ¿ya? Pero que también contribuye como los carbonos para la formación de esto. Y finalmente tengo otro aminoácido también que interviene en este proceso. Todo esto de aquí es una secuencia interesante y todo esto es toda una larga secuencia de reacciones químicas que me van a permitir llegar a la formación de ese núcleo de purina. Para graficarlo de manera rápida, que ustedes van viendo aquí hay consumo de ATP, consumo de ATP, consumo de ATP y sigue habiendo consumo de ATP en diferentes reacciones químicas. Entonces yo le decía antes, qué importante es recordar que esto de aquí para la célula es una importante inversión de energía para formar ese núcleo. Porque en cada paso, en determinados pasos, se está generando necesariamente consumo de ATP. Pero la célula puede ahorrar en razón de que utilice la vía de recuperación. Pero recordemos algunas cosas en relación a esta formación. Fíjense aquí, doctores, algo que es interesante. Miren esto de acá. Esto de acá es un azúcar. ¿Qué azúcar es? ¿Qué azúcar es? Ribosa. Es la ribosa. La pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde se genera este azúcar? ¿Qué ruta va a permitir generar ribosa? La vía de las pentosas. La vía de las pentosas. O sea, la vía de las pentosas tiene una utilidad muy grande para formar ribosa. Entonces ya tengo, hay una ruta que me va a formar una base. Y esta base es este azúcar. Este azúcar está fosforilado. ¿Ya? Está fosforilado. Pero además de esto, existen otros fosfatos asociados. ¿Dónde? En el carbono 1. Por eso se llama a esta molécula, a toda esta molécula se le llama, primero, en el carbono 5 hay un fosfato. Se pone 5-fosforibosil. Pero además de eso, en el carbono 1 hay un pirofosfato. Y esto es lo que se llama el 5-fosforibosil 1-pirofosfato. Esta es la molécula inicial para que haya la secuenciación del núcleo.
Y fíjense acá, doctores, esta molécula no tiene ningún tipo de nitrógeno. Aquí no hay nitrógeno. Es un azúcar fosforilado, nada más. Y esto es gracias a qué? A esta enzima. Se formó esto gracias a esta fosforiborsil-pirofosfata sintetasa, ¿no? Es la enzima que finalmente ha permitido que dos pirofosfatos se acoplen a la molécula. Aquí recién empieza la anexación de qué? De nitrógenos. No nos olvidemos, doctora, ¿quiénes son los que tienen nitrógeno en su estructura molecular? Solo las proteínas y los ácidos nucleicos. Pero fíjense acá se está formando el ácido nucleico. Entonces, ¿quién le va a otorgar nitrógenos? Tienen que ser las proteínas, ¿no? En su forma básica, que son los aminoácidos. Y aquí, este aminoácido glutamina le otorga un nitrógeno y aquí empieza el inicio de la síntesis del núcleo de purina. Ya tengo una primera conexión con el azúcar y en este azúcar empieza a acoplarse un elemento químico otorgado ¿por quién? Por esta molécula que es un aminoácido, ¿ya? Y esta es la enzima que finalmente va a permitir la transferencia ¿de qué? De ese grupo amino, por eso se le va a llamar aminotransferasa. ¿De qué está haciendo? Está trasladando el grupo amino de la glutamina ¿a quién? A esta molécula que es esta de acá. ¿Sí? Es el primer paso que se dio con esto. Pero finalmente yo tengo este evento y voy viendo cómo va creciendo la molécula. Y antes decíamos, fíjense cómo aparece la necesidad de la fuente de energía, en este caso el ATP. Pero a eso es importante recordar que también hay una molécula que es la glicina como parte de este proceso. Tengo todo esto y finalmente tengo glicina, tengo ATP y voy viendo que la molécula inicial que se había formado, este R, es todo este de acá. Este es el R que finalmente se ha simplificado en esta forma. ¿Ya? Este es el R. Tengo el nitrógeno, acá está activo el nitrógeno y empieza a alongarse la molécula y mi glicina me otorga este carbono y el otro nitrógeno. Finalmente es una aportación de un aminoácido en la constitución de los primeros anillos del núcleo de purina. Sigo observando y me doy cuenta que aparece otro elemento aportante de elementos químicos asociados. Se va acoplando un carbono gracias a una transferasa también, del formil transferasa, y se va acoplando y se va cerrando el primer círculo del núcleo. Tengo esta molécula inicial, nuevamente glutamina, y se va constituyendo cada vez más el primer núcleo de la purina. Observo, sigo la molécula anterior y aquí se va generando el primer núcleo. Y en cada paso voy viendo que pasos alternos se van tratando de integrar nuevas moléculas, pero con gasto de energía. Si ustedes observan aquí, ya no aparece aminoácidos, no aparece un gas. Un gas que es como consecuencia del metabolismo de la glucosa. Tengo esta gas y esta enzima que finalmente va a permitir la incorporación de otro elemento para la constitución del segundo anillo. Ya tengo el primer anillo, ahora empieza a constituirse el segundo anillo. Procedo y voy observando séptima reacción de esta cascada de reacciones y voy observando y se va formando un grupo nuevamente a este anillo que se había generado. Vamos a tener 10 procesos en esta cascada de reacciones donde me va a permitir formar la parte final. Acá interviene nuevamente otro aminoácido. Aquí también hay participación de otro y voy observando que en esta décima reacción está casi cercano a la formación del último anillo. Hemos visto de aquí, de esta cascada, y tengo mi núcleo asociado al núcleo de purina.
han pasado 11 reacciones con una deshidratación, porque se libera una molécula de agua, y tengo mi anillo. Este es mi anillo. Esto era el R que siempre le estaban acompañando en todo el proceso, pero aquí ya está completo. Esta es la molécula que se llama la molécula básica para que se forme o una ruta para la formación de adenina o la ruta para la formación de guanina. Pero esto es la molécula intermediaria básica, ¿no? El monofosfato de inositol. Esto de aquí es importante para diferenciar qué es lo que viene después. Yo observo aquí, y aquí tengo el fosfato de monoinositol, y tengo aquí unas rutas que van a ir a formar el AMP o la otra ruta que me va a formar el GMP. Aquí hay una reacción adicional, aquí hay dos reacciones adicionales y tengo las dos moléculas. Pero ¿de dónde surgió esto? De esta de acá, que es la ruta previa, la ruta intermediaria. La molécula, así cuando hablábamos de la formación de colesterol y hablábamos, ¿recuerdan de la pregnenolona? La pregnenolona era la molécula básica para que se formen andrógenos, para que se formen estrógenos, para que se formen aldosterona, para que se formen toda esa cantidad de diferentes moléculas. Algo parecido ocurre acá. Yo tengo este fosfato de monofosfato de inositol y al final puedo generar el monofosfato de adenina o el monofosfato de guanina. Tengo mis dos rutas metabólicas. Esto de aquí es interesante, doctores, ¿por qué? Porque estos productos, ustedes recuerdan el concepto de enzima alostérica, ¿verdad? Las enzimas alostéricas son aquellas enzimas que finalmente van a inhibirse cuando se generaron sus productos y los productos hacen una inhibición por un sitio que existe en la enzima, que se llama el sitio alostérico, una molécula de enzima, que va a impedir que siga generando nuevos productos. Entonces, cuando la guanina hay en suficiente cantidad, la adenina está en suficiente cantidad, estas moléculas van a generar un efecto inhibitorio ¿en quién? En esta molécula de aquí, para que ya no se siga formando monofosfato de inositol. Entonces, resulta siendo interesante el mecanismo de control que existe en estos casos. Fíjense aquí, hay dos enzimas que resultan siendo interesantes y hay una enfermedad que tiene que ver con Lesch-Nyhan, el síndrome de Lesch-Nyhan. Es una patología, es infrecuente, pero yo debo también tener presente que en esta patología infrecuente puede haber esta asociación. ¿Recuerdan cuando hablábamos, doctores, de intolerancia a la lactosa? Decíamos que aquellas personas que son intolerantes congénitos son infrecuentes, pero yo debo pensar en esa persona que probablemente en este recién nacido puede ser intolerante congénito a la lactosa cuando después de sus primeras lactadas del pecho de su madre empieza a tener molestias digestivas, llantos, vómitos, diarrea. Yo debo sospechar. ¿Es una rareza? Claro que sí, es una rareza. Lesch-Nyhan también es una cosa que no es frecuente, pero yo debo pensar cuando yo encuentro alguna asociación sospechosa de esta probable entidad. Pero veamos algunas cosas en relación a estos eventos asociados. Y esto es solamente para volver a hacer hincapié de cómo se gestó esta molécula con las características que hemos mencionado para la formación de adenina tosiclasa. Veamos así paso por paso algunos de los eventos para la formación de AMP, el monofosfato de adenina, que es la otra secuencia, cómo se está generando. Aquí la base es el monofosfato de inositol y me va a formar una molécula intermediaria que es la xantina, ¿no? Y esta de acá es otra molécula previa para la formación de GMP. Lo que estamos viendo son los pasos iniciales. Pero fíjense aquí, doctores, la gran necesidad de energía que tiene todo esto. Hemos visto en diferentes procesos la necesidad de intermediarios o la necesidad de gasto de energía, ¿no? Hay, de todas maneras, en cada uno de estos eventos hay necesidad de acoplar una fuente energética para que se genere la molécula intermediaria.
Esto de acá, doctores, es una ruta que vale la pena solamente graficarlos y recordarlos como cosas puntuales. Mi primera molécula que yo he necesitado para esta biosíntesis de purinas era el 5-fosfato acerosa. Eso después se iba a acoplar por una pirofosfato sintetasa y va a haber dos grupos fosfatos acoplándose a la molécula. Pero esta es mi primera molécula. Fíjense acá, hay toda una serie de reacciones enzimáticas que hemos visto, 11 reacciones enzimáticas para llegar a formar el núcleo base y después de ahí 2 adicionales para guanina y una adicional para adenina. Pero finalmente lo que estamos viendo aquí es una secuencia de reacciones, pero interesante. Fíjense acá, cuando yo tengo una cantidad importante de monofosfato de inositol, al final lo que estoy consiguiendo es que esto de aquí tenga un efecto inhibitorio en diferentes enzimas para que ya no sigan produciéndose más. Este es un mecanismo también alostérico, donde este producto me está llevando un mensaje para suprimir que toda esta cascada de reacciones no se sigan produciendo. ¿Por qué? Porque esta molécula intermediaria ya hay una cantidad suficiente y yo ya no necesito seguir produciendo más. La célula lo que está haciendo es evitar tanto consumo de ATP en cada una de estas reacciones. Está evitando seguir gastando más ATP. Porque implica gastar ATP, seguir generando el proceso de combustión de glucosa, ¿no? Y eso es lo que se evita cuando hay una molécula que ya entró en cantidad suficiente. Y lo mismo va a ocurrir cuando yo tengo AMP o GMP. También van a ejercer efectos alostéricos en las primeras reacciones, pero también genera efecto alostérico inmediato para que el monofosfato de inositol no se siga degradando y produciendo otros alimentos. Esto de aquí es una cosa que ya tiene que ver